Hoy día un amigo personal, un astrólogo de fama internacional, me refiero a Paulo Flores, que hoy día nos vas a explicar, a propósito a través del movimiento de los astros, cuáles son los puntos de inflexiones de crecimiento, tanto colectivo como individuales, que están ocurriendo en el mundo entero, particularmente en nuestro país. Asimismo, el gran temor que existe dentro de aquellos que estudian las estrellas con respecto a los alzamientos de movimientos sociales que pueden venir, a propósito de todos los quiebres psicológicos que se están dando, y no olvidar que se viene con el eclipse que está pasando de luna en estos momentos y el famoso eclipse solar, evento astronómico inaudito que nos vuelve a visitar este próximo 14 de diciembre. Pablo Flores, muy bienvenido, por fin lo logramos, estás en Así Somos, esta es su casa, querido amigo. Por favor, parte explicándonos qué tiene que ver esto con lo que se conoce como tránsitos planetarios. ¿Cuál es el mapa estelar que nos define hoy en día como país y como planeta? Hola, muchas gracias a todos. Hola, Pablo. Invitados. Bienvenido. Muchas gracias. Ya, se los voy a tratar de explicar. Mira, lo primero que quiero que sepan es que en los congresos de astrología del año 2015, 2016, 2017, congresos internacionales que uno iba, habían ponencias donde decían año 2020, el año que va a cambiar el mundo. Wow. Es muy loco, esto es más, hay un astrólogo español que es bien conocido, que se me olvidó el nombre, pero tiene el pelo bien chascón, bien largo, es genial él. Yo estaba viendo un video en YouTube donde él dice, y después lo muestran que es verdad, él sacó un libro en 1980, donde dijo, en marzo de 2020 cambia el mundo. Y quiero que entiendan algo, esto no es que alguien tenga una visión así profética, no. La astrología, básicamente, que no tiene nada que ver con el horóscopo. Cuando hablamos de astrología no estamos saliendo del tema del horóscopo, estamos viendo algo que lleva años y años de estudio. Yo soy ingeniero civil industrial, ¿me entienden? O sea, es complejo y tengo colegas ingenieros de todos, matemáticos, biólogos, químicos. Lo que hace es mostrar ciclos de movimientos de planetas que marcan etapas y marcan energía. Entonces, ¿por qué en los foros de conversación se hablaba, en los congresos del 2020, por qué el año 80 dijo el 2020 en marzo? Porque en marzo del 2020 se produjo en realidad una alineación que todavía no ha terminado, que queda un buen rato, ¿ya? Se produjo una alineación que lo que estaba representando, imagínense que una madera, ¿ya? La realidad fuera una madera. Lo que está diciendo esta energía, que la realidad se va a quebrar. Se va a desestructurar la realidad. Pero tengan algo claro, esto no es el fin del apocalipsis zombies. Esto pasa cíclicamente en la Tierra continuamente. ¿Me entiendes? O sea, porque nosotros... Sí, dime. Sí, no, tomando esas palabras podríamos entender entonces como este año 2020 el comienzo de un gran cambio que viene de aquí adelante, que involucra muchas cosas, quizás estructuras sociales, económicas, políticas, y no tomarnos esto como algo que nos asuste. O sea, si bien claramente nos tiene a todos de cabeza, estamos todos muy preocupados por la situación, pero en el fondo el mensaje sería rescatar lo mejor de esto y empezar a comprender que esto es un proceso de cambio necesario para nuestra humanidad, y de aquí en adelante las cosas sí van a quedar plasmadas de una manera muy distinta. Básicamente, el 2020 marca un año pivote, un año donde la realidad que existía antes, la estructura social, de poder, económica, que había antes, se acaba de cierta forma, no que se va a acabar del todo, sino que tiene una transición muy potente hacia una nueva realidad. Es muy difícil saber cuál va a ser la nueva realidad. Yo creo que existe, la estamos conociendo. Me pongo física cuántica, yo creo que existen muchas posibilidades de muchas posibles realidades. Yo no creo que haya un destino escrito, claramente. Pero también es muy importante entender que el tema no es simplemente algo que está pasando como a nivel colectivo, sino a nivel individual. Cada uno de nosotros también, lo que nos está diciendo un poco la vida, es que la vida que teníamos, la realidad que teníamos, quienes éramos, hasta antes del 2020, cambia. También cierra un proceso. Es que lo más importante, ¿por qué los astrólogos decíamos 2020? Porque básicamente existen ciclos. Existen ciclos cortos y existen ciclos largos. ¿Y qué es lo que pasa en 2020? Que ciclos cortos y ciclos se sincronizaron los ciclos para cerrar al mismo tiempo.
Pero Pablo, eso antes de seguir avanzando, que demasiado interesante todo, ¿qué es lo que marca ese cierre de ciclo? Porque estábamos hablando y partimos explicando un poquito de estos tránsitos planetarios. Son ciclos que tienen que ver con energía, tiene que ver con la vuelta y se cumple cada cierta cantidad de años, y esto después estamos destinados a vivirlo, un cambio así de brusco, un quiebre de la madera, como el ejemplo que tú hacías, estamos destinados a vivirlo cada cierto tiempo en la humanidad, a nivel general y a nivel individual también. ¿Qué marca esos términos de ciclo, esos quiebres? Es que son un montón de ciclos. Es que yo lo que digo es que esto es una tormenta perfecta. O sea, de verdad, yo me acuerdo el año pasado haber preparado la carta del 2020 mes por mes, y quedándome sorprendido porque era de verdad una situación, más otra situación, más otra situación, se creaban 3 situaciones. O sea, ¿qué está pasando? De partida, el ciclo de Saturno, que es un ciclo que dura 28 años, que si ustedes se fijan, siempre en los periodos que Saturno retorna en Capricornio, hay transiciones muy importantes. O sea, ¿cuándo fue? Fue entre el año 88 y el 90. ¿Qué pasó? Cambió la Tierra también entre el 88 y el 90, se acabó la Guerra Fría, se volvió la democracia a Chile, por ejemplo, un montón de países pasaron un montón de cosas. Y tú vas viendo ese periodo que no necesariamente significan que cambia tanto, porque el hecho que retorne un planeta, lo que va a pasar es como que se cierra un ciclo y partimos otro. ¿Qué tanto a diferencia de ver de un ciclo a otro? Depende de lo que está pasando con los otros planetas al mismo tiempo. Okay. Cuando están pasando muchas cosas muy tranquilas y se cierra un ciclo, el siguiente ciclo va a ser bastante parecido al nuevo. En cambio, cuando se cierra un ciclo y está todo muy movido, con mucha energía de transformación, lo que tenemos es que pasamos a un ciclo muy diferente. Entonces, Pablo, se cierra el ciclo ahora y está muy fuerte el cambio. Ok, entonces mira, pongámoslo así, entendiendo de que estos son ciclos, de que son efectos naturales, como obviamente la primavera puede preceder al invierno, etcétera, etcétera, y todo lo demás. O sea, lo que surge después de la tormenta sale el sol. ¿Cuál sería, para ponerlo, digamos, así como en una actitud, digamos, de vínculo, o sea, de no negar esto, sino que realmente tenemos que hacer un trabajo personal y colectivo? ¿Cuál sería la misión de este proceso en el cual estamos insertos, antes de preguntarte cuánto dura durante lo que queda del 2020, esta cosa más álgida, si es que viene una pausa, cuándo regresa? ¿Cuál sería la misión de fondo de este proceso universal que estamos todos imbuidos? Hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida. O sea, ese es el tema principal. Este ciclo desde el año, en realidad, el 2018, 2019, 2020, siempre los astrólogos dijimos, es un trío de 3 años. Que después del 2021 cambia la energía, que se va a seguir muy brusca, pero con otro movimiento, con otra intención. Pero el 2018, 2019, 2020 fue un proceso energético que nos fue obligando a ir a enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades. De cierta forma, si tuviera que simplificarlo a nivel personal, la vida te dice, mira, se cerró un ciclo de tu vida. La realidad que tú viviste se acabó. Y no es que estuviera mala, sino que cumplió un proceso. Ahora es tiempo de comenzar una nueva realidad en tu vida. Y para hacer eso, técnicamente la vida te está dando 2 consejos. Es tiempo de soltar carga, mochila, peso, responsabilidades, ya sean laborales, familiares, estructuras que tú misma expuesta, te pusiste imágenes. ¿Pablo? Sí. Sí, no, es que está muy interesante esa parte y preguntarte precisamente con todo lo que hemos vivido este último tiempo, no tan solo en Chile desde octubre cuando pasó lo del estallido social, ahora la pandemia, pero también, por ejemplo, la semana pasada fuimos testigos del brutal asesinato de George Floyd, por ejemplo, en Estados Unidos, y muchas cosas se han ido desencadenando a nivel mundial que tiene que ver con esta reacción de la gente, de todos, que de alguna u otra forma ya están cansados de esas estructuras, que ya no pueden aguantar más la forma de vida, el planeta también está sufriendo un montón y por ende nosotros también nos estamos afectando. Hay que entender una cosa. Dígame. Hay que entender una cosa. Cuando la vida te dice, tienes que hacerte responsable de tu vida y la realidad que tienes ya no puede continuar y te está obligando a mirar, te pone una muralla. ¿Cuándo fue la primera muralla que puso la realidad energética para no seguir en un cierto camino? Fue en octubre del año pasado. Claro. En septiembre del año pasado dije, miren, la vida nos va a poner un stop. Nos va a decir, no podemos continuar más en la dirección. Si yo no me doy cuenta de que soy yo también el que me estoy atrapando a mí mismo por mis miedos, por mi estructura, por mis inseguridades, por mis obsesiones,
y no me doy cuenta que yo mismo me estoy siendo prisionero de mí mismo, lo que voy a hacer es culpar a la realidad y a lo externo de todos mis problemas, cuando son las dos partes. Claro, son las dos partes, porque claramente cuando uno tiene una frustración, por mucho que uno quiera entenderlo de otra manera, y cuando ves que factores externos están incidiendo tanto en tu estilo de vida, en tu ánimo, ¿cómo se puede lidiar con eso? Porque es como una batalla constante entre yo quiero ser mejor, yo quiero estar mejor anímicamente, me quiero sentir mejor, quiero estar sana, pero afuera tengo un montón de cosas que me impiden hacerlo. Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio y a esa sanación, como tú dices, a ese encuentro con uno mismo cuando hay tanta cosa alrededor que de pronto... Pero la vida te la hizo súper fácil. La vida te la puso súper fácil. ¿Qué te hizo la vida? Te dijo, te puso en marzo y te encerró. Te dijo, ¿sabes qué? Olvídate un rato de los factores externos. Es que quiero que entiendas el propósito fundamental de este periodo, lo que va a marcar la diferencia entre cómo algunas personas la van a vivir y otras personas la van a vivir, es si podemos darnos cuenta de qué es. Somos animales enjaulados. O sea, yo te puedo apostar que si nos abrieran la jaula, el 90% de la población no sale de la jaula. El 90% de la población cree que cambiando la realidad van a ser felices y que todos los problemas vienen de afuera. Y la verdad, este es un periodo que nos entiendan súper profundo de mirarnos a nosotros mismos y dejar por un minuto, y eso no significa que no queramos cambiar la realidad, hay que cambiar la realidad, pero hay que cambiarla con otro nivel de conciencia. No, la rabia es muy importante, pero que la rabia, que es la que tiene que movilizar los cambios, no esté dominado por el resentimiento y el odio, porque si vemos la historia de la humanidad, nunca se repiten los mismos problemas. Entonces, el sentido de esto es que la vida nos está pidiendo que nos miremos a nosotros mismos profundamente. Cuando entra Saturno en Acuario, que entró en marzo, inmediatamente pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque la vida te está diciendo, date cuenta que lo que te tiene preso no es lo externo, es lo interno. Y desde ahí es donde tengo que empezar a deconstruirme, donde ahí me hago responsable y me conecto con mi poder, y ahí puedo yo salir a enfrentar de cierta forma las limitaciones externas que tengo yo en la vida. Pablo. Dime. No, disculpa, termina ahí para complementar. Para ir cerrando un poco la idea anterior, porque la vida te está pidiendo suelta. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué parte haciendo en octubre del año pasado? Las mochilas y los pesos que estás arrastrando les puso más peso. Es como, yo digo que el codo de Dios. Es como que Dios hubiera puesto el codo en las cosas que ya no podemos soportar y estamos ahí tratando de sostenerlas. Y eso nos frustra y nos da una rabia gigantesca. Porque la vida te dice, pero suéltalo. No es que me voy a morir. No, si no te vas a morir, suéltalo. Y por el otro lado, lo que la vida nos pide es que nos atrevamos a dirigirnos en la dirección que realmente queremos ir, pero que nos da terror hacer. Porque ese es enfrentar el desafío. Este es un año, 2018, 2019, 2020, tiene mucha energía Capricornio. La energía Capricornio tiene que ver con enfrentar miedos e inseguridades. Es como subir una montaña. Es que desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos recursos, es darte cuenta que tienes que entrenar. Es una energía muy autosuficiente de cada uno de nosotros, de cierta forma. ¿Sabes qué? Es bien tremendo todo lo que tú nos estás diciendo. Yo creo que a lo mejor a muchas personas en la casa le está pasando. Yo me siento súper reflejado con lo que estás comentando. Con ese tema efectivamente de, oye, ya compadre, llegó la hora de soltar varias cosas, llegó la hora de dejar ciertas mochilas atrás, y me parece que en la casa a muchas personas les puede estar pasando lo mismo. Agradecerte con la honestidad que estás hablando y con la claridad. Creo que es de mucha enseñanza todo lo que estamos hablando. Pero me surge una pregunta de inmediato, porque yo digo ya, el mundo me está diciendo suelta, el mundo me está diciendo aprende, cambia, hay que empezar a modelarnos a las realidades. ¿De qué depende de que algunas personas estén más preparadas que otras para aceptar ese cambio? Depende de nuestro tránsito planetario personal. Nosotros también estamos marcados por el orden de los planetas al momento de nacer. Es un cambio que no puedo cambiar y que, guachito, si naciste así te vaya a morir de alguna forma. ¿De qué depende? No sé si me entendí un poco la pregunta. Sí, mira, a cada persona, si bien hablamos de los tránsitos a nivel global, a cada persona le toca en mayor o menor medida, con más intensidad o no. Depende, básicamente, la carta natal tiene un montón de planetas, un montón de factores. Entonces, si hay personas que tienen, por ejemplo, más planetas en Capricornio, en Libra, en Aries y en Cáncer,
van a sentir mucho más fuerte esta energía. La generación de personas que nacieron entre el año 80, 81, 82, por ejemplo, están recibiendo esto así con una intensidad gigantesca. Hay un montón de factores que van a ver a quién le va a tocar más, a quién le va a tocar menos. Básicamente en ese sentido. No sé si corresponde tu duda. Sí, fíjate que lo que ha comentado Pablo me parece de suma importancia. Incluso lo hemos tocado, digamos, en otros programas, de cómo si lo que tienes que enfrentar, o sea, si tú no lo hiciste, el mundo va a decir, ok, es tiempo del cambio. Algunos se manejan mejor con estas cosas con otros, entonces lo que voy a hacer es acuarentenarte para que finalmente estés encerrado contigo mismo y hagas en el menor tiempo posible, entendiendo, digamos, todos tus desvaríos mentales, tus enojos irreprochables, para que hagas ese cambio. ¿Por qué? Porque necesito que tú crezcas y para eso tienes que salirte de la zona de confort donde ahora estás.